Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, por favor. El libro de Marcos. Y en esta ocasión vamos a leer la versión 60. Por favor, ¿me ayudas con eso, Brenda? Vamos a leer la versión 60. No la NBI que siempre leemos, sino la versión 60. Marcos capítulo 9, por favor. Marcos capítulo 9 en la versión 60. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Bien, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis o qué discuten con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráedmelo o tráiganlo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Bien, hemos estado hablando de nuestra serie. ¿Recuerdan cuál es el nombre de nuestra serie? ¿Cuál es el nombre de nuestra serie? Practícalo. Y nuestro versículo de referencia está en el libro de Santiago, ¿se acuerdan? ¿Qué nos dice? En el libro de Pedro. ¿Se acuerdan qué es lo que dice Pedro? Capítulo 5, versículo 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo y manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Esta serie de Practícalo, no sé si se han dado cuenta, pero la serie está
enfocado en las disciplinas espirituales. Por eso la primera conferencia o mensaje que escuchamos fue acerca de la palabra, acerca de la importancia de leer la palabra del Señor. El segundo se trató de la oración la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de una disciplina espiritual que es el ayuno. Bien, a mí me gusta el pasaje de Marcos, me gusta cómo lo relata Pedro en el libro de Marcos. Ya sé que el autor es Marcos, pero la tradición o lo que podemos saber es que lo más seguro es que Pedro era quien le explicaba a Marcos la historia de todo lo que sucedió. Y Jesús dice unas palabras que a mí me sorprenden. Jesús dice, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. ¿Jesús había ayunado? Sí. ¿Sus discípulos habían ayunado? No. ¿Se acuerdan? Cuando los insensatos andaban recogiendo trigo y se aparecieron los religiosos, ¿y qué les dijeron a Jesús? ¿Por qué tus discípulos recogen trigo? Porque la ley decía que el mínimo movimiento era pecado. Y Jesús les dice esto que nos debe de mantener a nosotros despiertos. Jesús les dice, ¿cómo pueden ayunar los que tienen? Jesús les está diciendo, ¿cómo pueden ayunar los que me tienen a mí? Y luego dice Jesús estas palabras, pero llegará el tiempo en que ayunarán. Jesús está planteando la realidad de que los discípulos no tenían la necesidad de ayunar. Pero quien sí tiene la necesidad ahora de ayunar somos nosotros. Y el ayuno es una disciplina espiritual que nosotros debemos de llevar a cabo. Porque hay situaciones que no van a salir de nuestra vida a menos que nosotros ayunemos. Dilo conmigo. Hay situaciones en mi vida que no se van a corregir a menos que ayune. ¿Eres consciente de esto que te estoy diciendo? Hay cosas que no van a salir de tu vida. Hay cosas en las que no vas a vencer. Hay cosas que no vas a lograr a menos que ayunes. Por eso el mensaje de hoy es un reto para la iglesia. Al final voy a lanzar un reto a la iglesia y yo espero que lo abraces. Porque será la única forma en que la iglesia logre vencer, en que esta iglesia logre vencer sobre aquellas cosas sobre las que no hemos vencido. Y será la única forma en la que la iglesia alcance esas cosas que no hemos alcanzado como iglesia por la necedad de no ayunar. ¿Me comprenden? Bien, voy a decir algunas cosas sobre el ayuno. El ayuno es básicamente dejar de comer. Eso es el ayuno. El ayuno golpea ¿a quién? Al cuerpo. Golpea al cuerpo, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Estamos en la clase de Romanos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos este martes? De la ley de la carne y la ley del espíritu. Y la ley de la carne es la ley del pecado. Y Pablo dice que en nosotros habita la ley del pecado. Pablo dice, ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que quiero no lo hago? ¿Por qué cuando quiero actuar como un santo no puedo, pero cuando intento hacer lo bueno no lo hago, termino haciendo lo malo? Porque en mí habita la ley del pecado. Y luego Pablo no nos deja ahí, Pablo continúa y dice, pero la ley del Espíritu es la que me ayuda a vencer la ley del pecado. Así es que a pesar de que la ley del pecado siempre está en mí, hay una ley que lo puede vencer y esa es la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu puede vencer todo pecado en mí. Así es de que no hay excusas. No hay excusas. Yo necesito la ley del Espíritu sobre mí. Y hablamos básicamente de la ley del Espíritu, que es precisamente un cuadro que tenemos aquí.
Presta atención, porque estoy poniendo paralelos que son bien interesantes y si prestas atención, te vas a sorprender de lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el problema del muchacho? ¿Estaba qué? ¿Y cuál es la ley del espíritu? Les dije el martes que esto que voy a decir a continuación es lo mismo que dije el martes, pero es una realidad. Un demonio cuando te posee, y no estoy diciendo influencia, repito, cuando hay influencia de un demonio es cuando me enfermo, cuando termino cometiendo un pecado que terminó por medio de una influencia demoníaca. Pero yo estoy hablando de posesión demoníaca. ¿Qué hace un demonio cuando posee a una persona? Lo domina. ¿Qué es el demonio? Lo domina. Por eso el demonio hace lo que quiera con esa persona y esa persona termina haciendo lo que el demonio quiere porque el demonio lo domina. Bueno, la ley del espíritu es exactamente el mismo principio. Muchos se van a sorprender y van a pensar que esto no es bíblico. Lo es. El Espíritu Santo me debe de poseer. Y cuando el Espíritu Santo me posee, entonces el Espíritu Santo comienza a dominarme. Lea Romanos 7 cuando llegue a su casa y busque este versículo que dice que cuando vivimos bajo la ley de la carne, ¿hacemos qué? Los deleites. Dice, ¿qué dice el pasaje? Que la mente se enfoca ¿en dónde? En los deleites de la carne. Pero cuando somos dominados por el Espíritu, cuando somos poseídos por el Espíritu, ¿qué hacemos? La mente se enfoca, dice, en los deleites del Espíritu. Cuando tengo la ley del Espíritu en mí, ¿hago lo que me complace a mí? No. ¿Hago lo que le complace a quién? Al Espíritu. Eso significa que alguien está actuando sobre mi voluntad y me domina. Generalmente nosotros vivimos por la carne, porque hacemos y queremos incluso de Dios lo que nos deleita a nosotros. Pero debemos llegar a un nivel donde el Espíritu Santo nos posea y hagamos lo que le interesa a quién. Al Espíritu. ¿Lo que le gusta a quién? Al Espíritu. ¿Lo que le deleita a quién? Al Espíritu. Muerte misma sobre nosotros. Ya no me domina un demonio, ya no me domina mi carne, sino que ahora me domina el Espíritu Santo. Por eso nuestra oración debería de ser: Espíritu Santo, poséeme, domíname. Haz lo que te deleita a ti, no lo que me deleita a mí. Y si oro por algo que me deleita a mí, hoy quiero pedirte que hagas lo que te deleita a ti. Y cuando el Espíritu Santo nos domine, nos vamos a sorprender. ¿Me entiendes? Bien, entonces dicho eso, necesitamos avanzar sobre la realidad de que necesitamos comprender más sobre el ayuno. Voy a decir algo más sobre el ayuno. Hay 3 tipos de ayuno. Un ayuno es donde nosotros solamente comemos vegetales. Eso es el ayuno parcial. Hay un ayuno completo, que es donde lo único que tomamos es agua. Y hay un ayuno total, que es donde no comemos absolutamente nada. ¿Cuál es el ayuno que practicó Jesús? El total, donde tomó solamente agua. ¿Cómo lo sabes, Neri? Bueno, porque la ciencia dice que si tú dejas de tomar agua durante 3 días, en 3 días puedes morir de deshidratación. Jesús no pudo haber hecho un ayuno completo porque habría muerto. ¿Me estoy explicando? Entonces, seguramente el ayuno de Jesús fue con agua. El ayuno total solamente se puede hacer ¿por cuánto tiempo? Solamente por 3 días como máximo, y algunos escritores recomiendan que haya una
un acompañamiento de un médico, porque si tú ayunas total, sin agua y sin comida, sin ninguna comida, puedes andarte estirando. ¿Ok? Entonces, ese es el ayuno. Bien, el ayuno ataca a mi carne. Cuando yo ayuno, hago morir a mi carne. Por eso el ayuno me lleva a fortalecerme en el dominio propio. Si yo quiero crecer en el don del dominio propio, si yo quiero crecer en esta parte del don del Espíritu Santo, lo que necesito es ayunar. Y hoy voy a caminar con ustedes en un pasaje bien interesante. Y esta es la parte más importante del ayuno. El ayuno me lleva a conectarme mejor con Dios. El ayuno me lleva a conectarme, a tener conexiones poderosas con el Espíritu Santo. Dilo conmigo, el ayuno me lleva a tener conexiones poderosas con el Espíritu Santo. Es decir, el ayuno me va a ayudar a recorrer ese camino y en el transcurso del ayuno lograr tener momentos en la presencia de Dios que son gloriosos y que pueden transformar la vida. Porque ¿dónde se transforma la vida? ¿Dónde cambian las cosas? ¿Dónde? Lo vimos la semana pasada. ¿Dónde? En mi oración, cuando oro, camino desde el atrio y paso por el altar del sacrificio, paso por el lavacro, ¿y a dónde llego? Al lugar santo, donde está el pan de la proposición, el pan de la presencia, donde está el candelabro que me representa a Cristo. Por eso el ayuno acompañado de oración, tengo que decir esto también, el ayuno no es nada más dejar de comer. Si ayunas y lo único que hiciste todo el día fue dejar de comer, eso no es ayunar. Ayunar requiere de pasar tiempo de oración y tiempo de lectura bíblica. Y es ahí donde pasarán momentos de conexión poderosos y gloriosos que van a cambiar las realidades de tu vida. Por eso hoy vamos a leer el pasaje de Esther. Porque Esther su historia se desarrolla en medio de el ayuno. Así es que vamos al libro de Esther, por favor. Libro de Esther, vamos a ir recorriendo solamente algunos versículos para que ustedes tengan contexto de todo lo que vamos a hacer. Bien, bienvenidos. Alejandro, qué gusto verte. Esther capítulo 1, por favor. Esther capítulo 1. Versículo 1 dice así: El rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus, estableció su trono real en la ciudadela de Susa. ¿De qué reino estamos hablando? Del imperio medo-persa. Si todos los que fuimos a la primaria o a la secundaria escuchamos sobre el imperio medo-persa. Este es uno de los reyes del imperio medo-persa. ¿Ok? Y hay muchas cosas interesantes que se dicen acerca de este rey. En el tercer año de su reinado, ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores al que asistieron los jefes militares de Persia y Media. ¿Ya vieron? El imperio de los medos persas. Y los magistrados y los gobernadores de las provincias, y durante 180 días, ¿cuántos días? Les mostró la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. Ahora aquí voy a decir algo sobre el rey Asuero. El rey Asuero en la Biblia tipifica a Dios. Tipifica a Dios. Por eso al leer el pasaje tenemos que entender algunas cosas. Ahora, no todas, ¿ok? Tenemos que ser sabios, inteligentes para leer el pasaje, tipificar a Asuero como el Señor, pero tipificar a la iglesia y a su pueblo. Aquí hay algunos personajes como Esther, que primero se llama Hadasa, que es un nombre judío. Esther es un nombre medo-persa.
porque tiene dos nombres, un nombre que es judío, el otro nombre es medo-persa, y entonces tenemos que comprender estas cosas que solamente suceden. Por eso es importante considerar el ayuno en esta historia, porque el ayuno es el centro o lo que movió al rey Asuero. El ayuno lo hicieron por orden de Esther para buscar la ayuda de Dios, para que Esther pudiera meterse a donde estaba el rey. Ahorita les explico más. Versículo 5. Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete, que duró 7 días para todos los que se encontraban en la ciudadela de Susa. Tanto los más importantes como los de menor importancia. Ese banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio. Ahora salten al versículo 8, por favor. Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido instrucciones del rey de servir a cada uno lo que deseara. O sea que estaban en plan todo incluido. Versículo 9. La reina Vasti, por su parte, ofreció también un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. El 7º día, a causa del vino del rey Asuero, estaba muy alegre. Le ordenó a los 7 eunucos que le servían: Meumán, Biztá, Jarboná, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, que llevaran a su presencia a la reina ceñida con la corona real, a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios, pues realmente era muy hermosa. Pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. ¿Qué pidió el rey? A su reina. ¿Para qué? Para exhibirla. Ahora muchos podrían decir, qué machista el rey. Pero nosotros somos ¿qué? Reyes y ¿para qué? Dice la Biblia, para anunciar las virtudes ¿de quién? De aquel. Entonces el rey Asuero llama a su reina para exhibirla. Y Dios nos llama a nosotros ¿para qué? Para exhibir la gloriosa gloria del rey. ¿Está entendiendo? Pero la reina ¿qué? No quiso. ¿Está entendiendo el asunto? Pues como la reina no quiere, el rey se enojó. Voy a decir lo que pasó para que no lo leamos. El rey manda a llamar a sus sabios para decirles, oigan, Vasti se pasó de lanza. No quiso venir. Y como no quiso venir, eso me ofendió a mí porque me puso en ridículo en medio de quién, de a quienes yo quería mostrarla. Así es que, ¿qué hacemos? Bueno, los sabios hombres hicieron esta propuesta. Los judíos son los que no quisieron brillar y la iglesia es la iglesia que ha sido llamada a brillar. Así es de que Esther representa a la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? Esther es la iglesia. ¿De dónde sale Esther? Bueno, como la primera reina no quiso, ahora lo que le proponen al rey es esto: Señor y rey, haga un concurso de belleza. Lo que sucedió en el libro de Esther es lo que hoy es Miss Universo. Para seleccionar a la mujer ¿qué? A la más bonita. Porque el rey se merece ¿qué? Lo mejor. ¿Me explico? Y como el rey se merece lo mejor y quiere lo mejor, los hombres le dicen, hagamos un concurso de belleza. Preparémoslas, tráiganlas, y la que usted guste, esa será. Escucha, iglesia. No, el pueblo elegido de Dios son los judíos, pero la iglesia somos los adoptados. Mientras que un pueblo tiene el lugar, el Señor
te miró y te escogió. La adopción es escoger. Así es de que el Señor nos tomó del mundo escogidos. Así es de que aquí está la imagen total de la iglesia. ¿Me estás entendiendo? Bien, lo que sucede después es que eligen a la reina. Vamos a leer el capítulo 2 de Esther, en el versículo 10. Perdón, vamos a leer desde el versículo 8. Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey y confiada a Hegai, quien estaba a cargo del harén. La joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso, él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Hegai en el libro de Esther representa al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos transforma para presentarnos ante el rey. El joven le asignó las 7 doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no reveló su nacionalidad ni sus antecedentes familiares porque Mardoqueo se lo había prohibido. Mardoqueo es su tío. Sucede que Esther es huérfana, los papás de Esther murieron y Mardoqueo, que es su tío, la adopta como su hija. Y cuando la adopta como su hija, él la educa y cuando Mardoqueo se entera de que va a haber un concurso de belleza para seleccionar a la segunda reina, entonces Mardoqueo dice, tú tienes que entrarle, Hadasa. ¿Por qué? Porque estás bonita. Y entonces ella es llevada, es tratada por el eunuco y sigamos leyendo versículo 11. Este se paseaba diariamente frente al patio del harén para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescritos, 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos. Terminado el tratamiento, la joven se presentaba ante el rey y podía llevarse del harén al palacio todo lo que quisiera. Iba al palacio por la noche y a la mañana siguiente volvía a un segundo harén bajo el cuidado de Sasgas, el eunuco encargado de las concubinas del rey. Y no volvía a presentarse ante el rey a no ser que él la deseara y la mandara a llamar. Es decir, una vez que ella fuera elegida reina, la única forma de presentarse ante el rey era ¿qué? Que el rey la llamara. Y entonces el ayuno que hace que yo me conecte mejor con Dios, porque mata lo peor de mí, y me coloca en la mejor plataforma para conectarme con el Señor, es el ayuno el que me lleva a la misma presencia de Dios. ¿Por qué lo digo? Por lo que sucede después. Voy a contárselos para ir ahorrando tiempo. Hay un cuate en el reino que se llama Amán. Amán odia a los judíos. Amán representa a Satanás. Incluso Amán representa al diablo del Apocalipsis. El Apocalipsis dice que el diablo se enfureció y que se lanza contra ¿quién? Contra la iglesia. Bueno, Esther 3, versículo 5 dice así: cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él, ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, o sea, a los judíos, desechó la idea de matarlo solo a él.
y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Y entonces como Amán se enoja con Mardoqueo, ahora no quieren matar solo a Mardoqueo, ahora quieren matar ¿a quién? A todo el pueblo judío. Pero esto incluía ¿a quién? A Esther. El diablo quiere matar a la iglesia. El niño estaba endemoniado y nada lo puede sanar excepto oración y ayuno. ¿Están agarrando el paralelo o no lo están agarrando? Y entonces en este sentido, el niño está endemoniado y está a punto de morir. Porque el diablo lo que quiere es matarlo. Pero hay cosas que no se van a solucionar en nuestra vida, sino con ayuno y oración. Porque el diablo lo que quiere es matarte. Buscan tu muerte. Les dije el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Buscan tu muerte. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Buscan tu muerte. Porque el diablo lo que quiere es matarte. Y si tú no te pones trucha y ayunas, el diablo te va a matar. Porque hay cosas que solo se van a solucionar en tu vida, solamente si ayunas. ¿Me entiendes? Bueno, la historia se pone emocionante, ya lo lees en tu casa. Amán le dice al rey, mira rey, hay un tal Mardoqueo que es así, 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 es rebeldón el tipo, así, yo te propongo. Fíjate, ahora la cosa se va a poner más buena cuando escuches esto que te voy a decir. Amán, que representa al diablo, tiene la confianza, ¿la qué? La descaradez, ¿la qué? De presentarse delante de su rey para decirle, mira, estos son unos desobedientes. Deberías de hacer un edicto en el que me autorices matarlos. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? El diablo. Vamos a Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Ahí está, delante de Esther. Es el siguiente libro después de Esther. Job capítulo 1, versículo 6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también, ¿quién? Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. La conversación se pone interesante. Dios presume a Job, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que es un emocionante siervo mío. Y le dice, sí, pero es que tú, vean la descaradez, la confianza que el diablo tiene con Dios para decirle, sí, esa Georgina solamente te adora porque tú le das de comer siempre. Mira, ese Mike ha seguido vivo hasta hoy porque le has dado ese trabajo que tiene. Pero quítale. Dame autorización de hacerle daño. Porque Amán o el diablo no puede hacerte nada a menos que Dios se lo permita. Y el camino para liberarte, escucha iglesia lo que te digo hoy, el camino para liberarte de eso probablemente solamente sea ayunar. Por eso la iglesia está en una crisis hoy, porque nos hemos olvidado de que el ayuno representa llaves para la iglesia, que puede abrir puertas que no se abrirán a menos que ayunemos. ¿Me están entendiendo? Ahora, si el diablo se presenta con esa desvergüenza y con esa desfachatez, y permíteme decirlo, si el diablo se presenta con esa confianza, ¿por qué nosotros no nos presentamos con la misma confianza ante el Rey?
¿Sabes cuál es el problema de los hijos de Dios? Uno de los grandes problemas de los hijos de Dios es que no tenemos la misma confianza que el diablo para presentarnos ante su presencia. Porque el diablo sabe que puede presentarse ante él, pero nosotros decimos, ay, soy muy pecador, ¿cómo me voy a presentar ante el Señor? Ay, soy muy imperfecto. El Señor no me va a recibir. Por eso la necesidad de que en Hebreos el escritor escribiera esto. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Estás perdiendo momentos si no estás buscando tener confianza para acercarte al trono de la gracia. ¿Sabes por qué? Porque el diablo ya se acercó confiadamente a Dios y te está acusando. Y tú deberías de entrar a la misma presencia de Dios y decirle, quítate de aquí, diablo, voy a hablar yo. Señor, este baboso me está acusando, pero tu sangre ya me perdonó. Así es de que tengo el mismo nivel de acceso y más que el mismo diablo. Permítame entrar con confianza. Sigamos con la historia. Amán le pide al rey Asuero que dicte el edicto. Y lo que hace el rey Asuero es tomar su anillo, señal de su máxima autoridad, y sella el edicto, que dice lo siguiente. En el próximo 15 de noviembre, el ejército de demonios de la localidad de Iztacalco se unirá y vendrá a traer enfermedades a la iglesia PDR Nueva en Iztacalco. Y traen preparados todos los demonios un cóctel. Ese es el edicto. Porque al diablo le ha sido dada autoridad. El problema es que la iglesia piensa que se puede quedar así. Que la iglesia se queda quieta. Mardoqueo se entera del edicto y se lo comunica a Esther, la nueva reina. Y la reina le dice esto: yo pediría ayuda al rey, pero no puedo. Porque solo puedo entrar con el rey cuando él me lo pide. Hagamos algo, Mardoqueo. Manda a ayunar tú y todos los judíos. Ayunen por mí. Y yo voy a hacer algo. Después de ayunar, yo voy a entrar en la presencia del rey. Y el rey puede decir una de dos cosas. ¿Por qué entraste aquí sin que yo te llamara? Muere. Y la segunda puede ser que el rey, al verme, me diga: hola, ¿qué quieres? El ayuno es el que me prepara para entrar en el campo de la presencia de Dios y tener conexiones poderosas. Neri, ¿me estás diciendo que el ayuno es un requisito para entrar al lugar santo? No, no lo es. Porque cuando cantamos aquí, entramos al lugar santo, adoramos. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando yo oro, entro al lugar santo. Pero entonces, ¿por qué el ayuno es una disciplina espiritual? ¿Por qué el Señor nos manda a ayunar? ¿Por qué la Biblia me manda a ayunar? Porque ayunar mata todo de mí y busca que yo tenga una mejor conexión con el Espíritu Santo. Así es de que si yo quiero tener una conexión poderosa con Dios, necesito de estas tres disciplinas espirituales. Número 1, leer la Biblia. Número 2, oración. Número 3, ayuno. Necesito estas tres disciplinas.
Porque estas tres disciplinas juntas tienen la capacidad de conectarme con Dios en el lugar santo. Así es que Esther dice, ayunen, y yo entro. La iglesia ayuna y entra en la presencia de Dios. Y cuando Esther hace esta entrada, ella consigue algunas cosas con el rey. Y le dice, número 1, vamos ahí, por favor, a Esther, capítulo 4. ¿Cuánto me falta? ¿Ya se acabó? Vamos a terminar. Esther entra al lugar con el rey. Y el rey le dice lo siguiente. ¿Qué quieres, Esther? Y el rey le propone lo siguiente. Voy a decir estas tres cosas que nosotros encontramos en el ayuno. Después de que Esther entra al lugar con el rey, ella consigue estas tres cosas. Número 1, en el ayuno o durante el ayuno, Dios se pone a mi favor. Dilo conmigo. Cuando ayuno, Dios se pone a mi favor. Esther capítulo 6. Aquella noche, el rey no podía dormir. Así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyeran. Allí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia, que habían tramado asesinar al rey Asuero. Y entonces el versículo 3 dice algo bien interesante. Dice, ¿qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por eso? Preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Y en ese sentido, lo que consigue el rey, lo que consigue Esther, es que se desate un ambiente en el que el rey trae a la memoria que sus, dice este pasaje, sus crónicas reales. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, lo que le decimos a Dios es, acuérdate de tus promesas. No que yo haya hecho algo a favor del rey, no lo merezco. Pero cuando ayunamos, hacemos que el rey, el Señor, se acuerde de sus promesas. Y entonces Él dice, ¿qué necesito hacer a favor de mi pueblo? Entonces cuando ayuno, lo que yo consigo es que el Señor se ponga a mi favor. Las cosas cambian. Porque aunque el diablo vino y me acusó, ahora Dios está a mi favor. Cosa número 2 que sucede cuando ayuno. Cuando ayuno, Dios me defiende. Dilo, cuando ayuno, Dios me defiende. Capítulo 7 de Esther. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. Y al segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez, dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Esther respondió, si me he ganado el favor de su majestad, si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida, mi petición es que me conceda, es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad.
El rey preguntó, ¿y quién se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está ese Amán? ¿Saben cuál fue el problema de Amán? Que Amán no sabía con quién se había metido. ¿Sabes cuál es una realidad del diablo? Que el diablo no sabe con quién se ha metido cuando se mete contigo. Pero a veces tú dices, ay, el diablo me está lastimando. Tiene razón el diablo. Tiene razón porque le pequé al Señor. Diablo, hazme lo que quieras. Nos tiramos a lo que el diablo quiere hacer. Le decimos, sí, diablo. Quítame esto, quítame aquello. Pero nos olvidamos que Dios está, número uno, a mi favor. Y número dos, que Dios me defiende. Así es de que el rey Asuero pregunta, ¿dónde está ese infeliz que se atrevió a tratar de lastimarte a ti, mi reina preciosa? Eres la reina. Eres la novia de Cristo. Y el diablo no sabe lo que te hace cuando se mete contigo.